El castillo de los Cárpatos, de Julio Verne. Capítulo 10. Esta fue la lamentable historia. Durante un mes, la existencia de Franz de Telek estuvo en peligro. No reconocía a nadie, ni siquiera a su soldado Rosco. En lo más intenso de la fiebre, un único nombre entreabría sus labios, dispuestos a exhalar el último suspiro, el de Stilla. El joven conde escapó a la muerte. La habilidad de los médicos, los incesantes cuidados de Rosco y también su juventud y su fuerte naturaleza salvaron a Franz de Telek. Su razón salió intacta de este terrible derrumbamiento. Pero cuando recuperó la memoria, cuando recordó la trágica escena final de Orlando, en la que se había roto el alma del artista, gritó mientras sus manos se unían como para aplaudir: «Stilla, mi Stilla». En cuanto su amo pudo dejar el lecho, Rosco consiguió que se decidiera a marcharse de esta ciudad maldita, que se dejara trasladar al castillo de Cracovia. Pero antes de abandonar Nápoles, el joven conde quiso ir a rezar a la tumba de la muerta, para dirigirle un postrero y eterno adiós. Rosco lo acompañó al Campo Santo Nuovo. Franz se arrojó sobre aquella tierra cruel, se esforzó por cavarla con sus uñas para enterrarse allí. Rosco consiguió arrastrarlo lejos de la tumba donde yacía toda su felicidad. Unos días después, Franz de Telek, de regreso a Cracovia, en el interior de Valaquia, volvió a ver el antiguo feudo de su familia. Y en el castillo vivió durante 5 años en un aislamiento absoluto, del que se negaba a salir. Ni el tiempo ni la distancia habían podido dulcificar su dolor. Habría tenido que olvidar y se negaba a ello. El recuerdo de Stilla, tan vivo como el primer día, estaba identificado con su existencia. Era de esas heridas que solo se cierran con la muerte. Sin embargo, en la época en que comienza esta historia, el joven conde había abandonado su castillo hacía unas semanas. A qué prolongadas e insistentes presiones tuvo que recurrir Rosco para decidir a su amo a romper con la soledad en que languidecía. Estaba bien que Franz no se consolara, pero por lo menos era indispensable que tratara de distraer su dolor. Se había retrasado un plan de viajes para visitar primero las provincias transilvanas. Posteriormente, así lo esperaba Rosco, el joven conde consentiría en reanudar aquel viaje por Europa que habían interrumpido los tristes acontecimientos de Nápoles. Franz de Telek había partido, pues, como turista esta vez, pero para una exploración muy breve. Rosco y él subieron las llanuras valacas hasta el imponente macizo de los Cárpatos. Se metieron entre los desfiladeros del Vulcán. Después, tras la ascensión del Retjesat y una excursión a través del Valle del Maros, habían acudido a descansar al pueblo de Wers, a la posada del rey Matías. Ya se sabe el estado de ánimo del pueblo en el momento que Franz de Telek llegó a él, y cómo lo pusieron al corriente de los hechos incomprensibles de que era escenario el castillo. También se sabe cómo acababa de enterarse de que el castillo pertenecía al barón Rodolfo de Gorz. El efecto producido por este nombre sobre el joven conde fue demasiado evidente, y Maese Gorz y los otros notables lo observaron. También Rosco mandó al diablo de muy buena gana a aquel Maese Gorz que lo había pronunciado tan inoportunamente y a sus bobas historias, porque la mala suerte había traído a Franz de Telek a este pueblo de Wers, en las proximidades del castillo de los Cárpatos. El joven conde guardaba silencio. Su mirada, vagando de unos a otros, indicaba la profunda turbación de su alma, que trataba vanamente de calmar.
Maese Gold y sus amigos comprendieron que había un lazo misterioso entre el conde de Telec y el barón de Gors, pero, por curiosos que se sintieran, mantuvieron una correcta reserva y no insistieron en saber más. Posteriormente ya se vería lo que se podía hacer. Unos instantes después, todos habían salido del rey Matías, muy intrigados por este extraordinario encadenamiento de aventuras que no presagiaba nada bueno para el pueblo. Y además, ahora que el joven conde sabía a quién pertenecía el castillo de los Cárpatos, mantendría su promesa. Una vez llegado a Karlsburg, avisaría a las autoridades y reclamaría su intervención. El Viró, el maestro, el doctor Patak y los otros se lo preguntaban. En cualquier caso, si él no lo hacía, Maese Gol estaba decidido a hacerlo. Advertirían a la policía, acudiría a visitar el castillo y averiguaría si lo frecuentaban los espíritus o estaba habitado por malhechores, pues el pueblo no podía permanecer más tiempo con semejante obsesión. Es cierto que para la mayoría de los habitantes se trataba de una tentativa inútil, de una medida ineficaz, enfrentarse a los genios. Los sables de los guardias se romperían como cristal y sus fusiles fallarían todos los disparos. Fran de Telec, cuando se quedó solo en la gran sala del rey Matías, se abandonó a los recuerdos que el nombre del barón de Gors acababa de evocar tan dolorosamente. Tras haber permanecido una hora anonadado en un sillón, se levantó, salió de la posada, se dirigió al extremo de la terraza y miró a lo lejos. En la cumbre del Plesa, en el centro de la meseta de Orgal, se alzaba el castillo de los Cárpatos. Allí había vivido aquel extraño personaje, el espectador de Sancario, el hombre que inspiraba tan insuperable terror a la desdichada Estila. Pero en la actualidad la fortaleza estaba abandonada y el barón de Gors no había regresado a ella desde que huyó de Nápoles. Se ignoraba incluso lo que había sido de él, y era posible que hubiera puesto fin a su vida después de la muerte de la gran artista. Frank se perdía en el terreno de las hipótesis, sin saber en cuál detenerse. Por otra parte, la aventura del guardabosques Nick Deck no dejaba de preocuparlo en cierta medida, y le habría gustado descubrir el misterio, aunque solo fuera por tranquilizar a la población de Wers. Así como el joven conde no ponía en duda que unos malhechores se habían refugiado en el castillo, resolvió mantener la promesa que había hecho de destruir las maniobras de los falsos aparecidos, avisando a la policía de Karlsburg. Sin embargo, para poder actuar, Franz quería tener detalles más concretos sobre el asunto. Lo mejor sería dirigirse al joven guardabosques en persona. Por ello, hacia las 3 de la tarde, antes de regresar al rey Matías, se presentó en casa del Viró. Maese Gols se mostró muy honrado de recibirlo. Un gentilhombre como el señor conde de Telec, descendiente de una noble familia romana, al que el pueblo de Wers debería el haber recuperado la calma y también la prosperidad, pues los turistas volverían a visitar la región y a pagar los derechos de peaje sin tener nada que temer de los genios maléficos del castillo de los Cárpatos, etc. Fran de Telec agradeció los cumplidos de Maese Gol y preguntó si no había inconveniente en que lo llevara junto a Nick Deck. Ninguno, señor conde, contestó el Viró. Ese valiente muchacho va muy bien y no tardará en reanudar su servicio. Después, volviéndose, ¿verdad, Miriota?, agregó interpelando a su hija, que acababa de entrar en la sala. Dios lo quiera, padre, contestó Miriota con voz conmovida. Franz quedó encantado ante el gracioso saludo que le dirigió la joven, y viéndola aún inquieta por el estado de su prometido, se apresuró a pedir algunas explicaciones sobre el tema. Según lo que me han dicho, Nick Deck no sufre ninguna herida grave.
No, señor conde, respondió Miriota, gracias al cielo. ¿Tienen un buen médico en Wells? Dijo maese Gol, con un tono muy poco halagüeño para el ex enfermero de la cuarentena. Tenemos al doctor Patak, dijo Miriota, el mismo que acompañó a Nick Deck al castillo de los Cárpatos. Sí, señor conde. Señorita Miriota, dijo entonces Franks, desearía ver a su prometido en su propio interés y obtener detalles más concretos sobre esta aventura. Se apresurará a dárselos, incluso aunque eso le canse. Oh, no abusaré, señorita Miriota, no haré nada que pueda perjudicar a Nildex. Lo sé, señor conde. ¿Cuándo se celebrará la boda? Dentro de unos 15 días, contestó el viró. Entonces tendré el gusto de asistir a ella, si maese Gol quiere invitarme. Señor conde, semejante honor. Dentro de 15 días, de acuerdo, y estoy seguro de que Nidek estará curado en cuanto pueda permitirse un paseíto con su linda novia. Que Dios le proteja, señor conde, contestó ruborizándose la joven. Y en aquel momento su encantador rostro expresaba una ansiedad tan visible que Franz le preguntó la causa. Sí, que Dios le proteja, respondió Miriota, ya que al intentar penetrar en el castillo a pesar de la prohibición, Nick ha desafiado a los genios maléficos, y quién sabe si no se ensañarán atormentándolo durante toda su vida. Oh, lo que es en eso, señorita Miriota, le aseguro que lo arreglaremos, contestó Frank. No le ocurrirá nada a mi pobre Nick, nada, y gracias a los agentes de la policía se podrá recorrer el recinto de la fortaleza dentro de unos días con tanta seguridad como la plaza de Weirs. El joven conde, juzgando que era inoportuno discutir esta cuestión de lo sobrenatural con espíritus tan llenos de prejuicios, rogó a Miriota que lo llevara a la habitación del guardabosques. Nick Deck había sido informado de la llegada de los dos forasteros a la posada del rey Matías. Sentado en un viejo sillón, ancho como una garita, se levantó para recibir a su visitante. Como ya no se resentía de la parálisis que le había afectado momentáneamente, era capaz de contestar a las preguntas del conde de Telec. Señor Deck, dijo Franz, tras haber estrechado amistosamente la mano del joven guardabosques. Ante todo, quería preguntarle si cree en la presencia de seres sobrenaturales en el castillo de los Cárpatos. Tengo que creer a la fuerza, señor conde, contestó Nick Deck. ¿Y serían ellos lo que le impidieron franquear la muralla de la fortaleza? No me cabe la menor duda. ¿Y por qué razón? Porque si no hubiera genios, lo que me ocurrió sería inexplicable. ¿Tendría la amabilidad de contarme ese asunto sin omitir nada de lo ocurrido? Con sumo gusto, señor conde. Nick Deck hizo el minucioso relato que se le pedía. Solo pudo confirmar los hechos que había sabido Franks en su conversación con los huéspedes del rey Matías. Hechos a los que el joven conde, según es sabido, daba una explicación puramente natural. En resumen, los acontecimientos de aquella noche de aventuras se explicaban con facilidad si los seres humanos, malhechores o no, que ocupaban la fortaleza poseían una maquinaria capaz de producir esos efectos fantasmagóricos. En cuanto a la singular pretensión del doctor Patak de una fuerza invisible que lo encadenó al suelo, se podía sostener que el tal doctor había sido juguete de una ilusión. Lo que parecía verosímil es que le hubieran fallado sus piernas, simplemente porque estaba loco de miedo, y así lo declaró Franz al joven guardabosques. ¿Cómo, señor conde? Contestó Dittek. Las piernas iban a fallarle a ese cobardón en el momento de huir. Eso no es posible, tendrá que concederme. Pues bien, replicó Franz, admitamos que haya metido el pie en una trampa oculta bajo las hierbas del fondo del foso. Cuando una trampa se cierra, contestó el guardabosques, os hiere cruelmente, os desgarra la carne
y las piernas del doctor Patak no presentan rastros de heridas. Su observación es correcta, Nick Deck, pero créeme, si es cierto que el doctor no pudo moverse es porque sus pies estaban retenidos de esa manera. Le preguntaría entonces, señor conde, ¿cómo ha podido abrirse la trampa por sí misma para dejar en libertad al doctor? Franks se vio en un apuro para contestar a esto. Y además, señor conde, continuó el guardabosques, le concedo todo lo referente al doctor Patak. Después de todo, solo puedo afirmar lo que sé por mí mismo. Sí, dejemos a ese buen doctor y no hablemos más que de lo que le ocurrió a usted, Nick Deck. Lo que me ocurrió está muy claro. No cabe la menor duda de que recibí una terrible sacudida y de una manera que no es nada natural. ¿No había ningún rastro de herida en su cuerpo?, preguntó Franz. Ninguno, señor conde, y sin embargo fui rechazado violentamente. ¿Eso ocurrió cuando puso la mano en el herraje del puente levadizo? Sí, señor conde. En cuanto lo toqué, quedé como paralizado. Felizmente mi otra mano, que sujetaba la cadena, no la soltó, y me deslicé hasta el fondo del foso, donde el doctor me levantó sin conocimiento. Franz sacudía la cabeza como hombre a quien estas explicaciones dejaban incrédulo. Vamos, señor conde, continuó Nidec, no he soñado lo que acabo de contar, y si durante 8 días estuve tendido cuán largo era en la cama, sin poder usar el brazo ni la pierna, no sería razonable decir que me he figurado todo eso. No, no pretendo eso. Es seguro que usted recibió una conmoción brutal, brutal y diabólica. No, en eso no estamos de acuerdo, Nidec, contestó el joven conde. Usted cree que fue golpeado por un ser sobrenatural, y yo no lo creo, ya que no hay seres sobrenaturales, ni maléficos ni benéficos. ¿Querría usted, señor conde, darme una explicación de lo que sucedió? No puedo aún hacerlo, Nidec, pero tenga la seguridad de que todo se explicará y de la forma más simple. Dios lo quiera, respondió el guardabosques. Dígame, continuó Franz, ¿el castillo perteneció siempre a la familia de Gorz? Sí, señor conde, y le sigue perteneciendo, aunque el último descendiente de la familia, el barón Rodolfo, desapareció sin que se volviera a saber de él. ¿A qué época se remonta esa desaparición? A unos 20 años. ¿A 20 años? Sí, señor conde. Un día el barón Rodolfo abandonó el castillo, cuyo último servidor murió unos meses después de su marcha, y no se le ha vuelto a ver. Y desde entonces nadie ha puesto el pie en la fortaleza, nadie. ¿Y qué se cree en la región? Se cree que el barón Rodolfo debió morir en el extranjero y que su muerte siguió muy de cerca su desaparición. Se equivoca, Nidec. El barón vive aún, por lo menos vivía hace 5 años. ¿Vivía, señor conde? Sí, en Italia, en Nápoles. ¿Usted lo vio? Yo lo vi. Y desde hace 5 años no he vuelto a saber nada de él. El guardabosques se quedó pensativo. Se le había ocurrido una idea que no se atrevía a formular. Por último se decidió y, levantando la cabeza con el ceño fruncido, dijo: ¿No podría suponerse, señor conde, que el barón Rodolfo de Gorz haya regresado a la región con la idea de encerrarse en el fondo de ese castillo? No, no podría suponerse, Nidec. ¿Qué interés tendría en ocultarse, en no dejar que nadie penetrase allí? Ningún interés, contestó Fran de Telec, pero era una idea que empezaba a removerse en la mente del joven conde. ¿No era posible que aquel personaje, cuya existencia siempre había sido tan enigmática, hubiera acudido a refugiarse en su castillo después de su marcha de Nápoles? Allí, gracias a las creencias supersticiosas hábilmente avivadas, le era muy fácil, si quería vivir absolutamente aislado, protegerse contra cualquier búsqueda inoportuna, ya que conocía el estado de ánimo de la región circundante. Sin embargo, Franz
consideró que era inútil lanzar a la gente de Wells tras esta hipótesis. Habría tenido que confiarles hechos que eran demasiado personales. Además, no hubiera convencido a nadie, y lo comprendió perfectamente cuando Nidec agregó: si el barón Rodolfo es quien está en el castillo, habrá que creer que el barón Rodolfo es el Chor, pues el Chor ha podido tratarme de esa manera. Deseoso de no volver a aquel terreno, Franz cambió de conversación. Cuando hubo empleado todos los medios para tranquilizar al guardabosques sobre las consecuencias de su tentativa, lo exhortó a no repetirla. No era asunto suyo, sino de las autoridades, y los agentes de policía de Clarksburg podrían averiguar el misterio del castillo de los Cárpatos. El joven conde se despidió de Nidec, recomendándole que se curara lo más pronto posible para no retrasar su boda con la linda Miriota, boda a la que se prometía asistir. Absorto en sus reflexiones, Fran regresó al rey Matías, de donde no volvió a salir en todo el día. A las 6, Jonás le sirvió la cena en la gran sala, donde por un loable sentimiento de discreción ni maese Gol ni nadie del pueblo vino a turbar su soledad. Hacia las 8, Rosco le dijo al joven conde: ¿No me necesita, amo? No, Rosco. Entonces voy a fumar mi pipa a la terraza. Vete, Rosco, vete. Medio acostado en un sillón, Fran se dejó ir de nuevo a remontar el curso inolvidable del pasado. Estaba en Nápoles durante la última representación del Teatro de San Cario. Volvía a ver al barón de Gorz en el momento en que este hombre se le había aparecido, con la cabeza fuera del palco, sus miradas ardientemente fijadas en la artista como si la hubieran querido fascinar. Después el pensamiento del conde se detuvo en la carta firmada por el extraño personaje que lo acusaba a él, Fran de Telec, de haber matado a la Estila. Mientras se perdía así en sus recuerdos, Frank sentía que el sueño le iba ganando poco a poco, pero aún se concentraba en este estado mixto en el cual se puede percibir el menor ruido. Y entonces se produjo un fenómeno sorprendente. Parece que una voz dulce y bien modulada pasa a través de esta sala donde Franz está solo, muy solo. Sin preguntarse si sueña o no, Franz se endereza y escucha. Sí, se diría que una boca se ha acercado a su oído, que labios invisibles dejan escapar la expresión melódica de Stefano, inspirada por estas palabras. Nel giardino de miei fiori, andiamo, mio core. Fran conoce esa romanza de una inefable suavidad, la cantó la Estila en el concierto que dio en el Teatro de San Cario, antes de su representación de despedida. Como acunado por la melodía, sin darse cuenta, Frank se abandona al encanto de oírla una vez más. Después, la frase acaba y la voz, que va disminuyendo, se extingue con las suaves vibraciones del aire. Pero Franz ha sacudido su pesadez, se ha levantado bruscamente, retiene el aliento, trata de aferrar algún lejano eco de esa voz que le habla al corazón. Todo es silencio dentro y fuera de la posada. Su voz murmura, sí, era su voz, la voz que tanto he amado. Después, volviendo a la realidad, dormía y he soñado, dijo.